Tulancingo fue sede de pasajes estremecedores que quedarán en la memoria de la sociedad. Abordaremos a detalle cada uno de los indicadores de esta historia. El caso Diana Bayardo. Posiblemente tendría una sentencia de 60 a 65 años de cárcel de encontrarla culpable. La mañana del viernes 28 de junio del año 2019 se dio a conocer una noticia que estremecería la ciudad de Tulancingo. El primer reporte informaba a las 9:34 de la mañana en una llamada al C5 que el empresario Francisco Marroquín Sosa fue asesinado en el municipio de Santiago Tulantepec al recibir 6 impactos de bala en la calle Santa Ana del Monte, fraccionamiento habitacional del Bosque de la colonia Dina. Primo de Gerardo Sosa Castellán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y al cual habían matado a su hijo en el mes de febrero del mismo año. Todo parece indicar que fue baleado por un grupo armado, quienes viajaban a bordo de un vehículo tipo Golf Volkswagen gris, del cual descendieron 4 sujetos, disparándole en contra del empresario, el cual quedó tendido en la calle. Según versiones de testigos, después de que la víctima bajó de su unidad y caminó un par de metros, fue sorprendido por 4 sujetos que arribaban en el vehículo y le dispararon en diversas ocasiones, provocándole la muerte. Información extraoficial apuntó que el vehículo Volkswagen Golf color gris fue hallado abandonado en la colonia Bosques de Santiago, en el vecino municipio. De acuerdo a muchos antecedentes de denostación y críticas, inmediatamente surgió el nombre de las probables responsables, y ahora señaladas con anterioridad. Identificado el empresario como Francisco Marroquín Sosa, yacía inerte y con disparos a quemarropa la mañana de aquel viernes. La violencia con la que se cometió este hecho fue tal que cimbró a Tulancingo y a Santiago. Este índice de violencia fue en alto grado y lo que se observó fue la planificación del hecho, un hecho muy bien calculado que las hermanas Bayardo piensan saldría totalmente perfecto. La especialista en Feng Shui y su hermana son señaladas después de pleitos continuos de hacía años atrás. Supuestos ataques y venganzas perpetradas, tanto de una parte como de la otra, no dejarían a duda las sospechas de las posibles autoras intelectuales de dicho crimen. Tras la coartada perfecta de haberse ido de viaje aparentemente al vecino continente de Europa, las señoras Bayardo, a pesar de haber regresado de ese viaje, siguieron escondiéndose en diferentes estados vecinos a Tulancingo, como lo fue Cuernavaca, Querétaro, Puebla e incluso Veracruz, con una de sus cómplices. Tras descubrir la transgénero Diana Bayardo que su esposo era amante de su hermana Marlene Bayardo, golpearon entre las dos al joven Cristian Carvajal Hernández, lesionándolo severamente. Y posterior a ello, el joven marido decide abandonarla para dar a conocer el paradero de Diana por este motivo. Cristian cae en la adicción de cocaína y ambas hermanas deciden volverlo adicto para así poder controlarlo y tenerlo
prisionero en una celda de la cual ya no tendría salida. En casa de Marlene incluso, la adicción de Christian se complica y el arrepentimiento con Marlene la orillan a irse a vivir con su cómplice a Veracruz durante varios meses. Diana siguió diciendo que seguía en Europa, en sus redes sociales, pero eso era mentira, pues deseaba que las aguas se calmaran para poder regresar a Tulancingo, cosa que nunca sucedería. La adicción de su esposo empeoraría y la empleada de Marlene, a quien para mantenerla controlada la denunció por robo, fue pieza fundamental para saber las adicciones del señor Carvajal Vallardo. Tras ser denunciada en el Ministerio Público, la empleada y el esposo de Marlene Marroquín optan por buscar ayuda para poder escapar de las garras de estas asesinas. El abogado y amante de Marlene, de nombre Raúl, amedrentan a los esposos, los cuales debieron cambiar incluso de domicilio tras el temor de las amenazas de meterlos a la cárcel. ¿Cómo y por qué mataron estas mujeres? ¿Qué provocó esta atrocidad? Hay muchos puntos de cómo y por qué mataron estas mujeres. Para establecer grados de maldad debemos comparar sus personalidades. Mientras más calculado y brutal es un crimen, más alta es su peligrosidad, de acuerdo a Michael Starry, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. ¿Qué características de personalidad encontraremos? ¿Qué antecedentes tienen? Adicciones, crianza descuidada, brutalidad paterna. ¿Es posible nacer como una persona mala? Recordemos que los hombres son 70% más violentos que las mujeres. De acuerdo al estudio cerebral, la amígdala y el lóbulo frontal son las partes anatómicas que determinan y controlan las emociones. Los hombres tienen relativamente menor el volumen de esta zona, la cual desencadena una menor capacidad de atacar y concretar una agresión. Las hermanas vieron el asesinato como un juego. Planearon el homicidio con sus cómplices, incluso acceden a tener relaciones sexuales con los asesinos. ¿Qué factores llevaron a las hermanas Diana y Marlene a fraguar ese sádico plan? Podemos suponer la respuesta si recurrimos a los antecedentes de esas mujeres. Diana nace en un hogar desafortunado y dice ser víctima de ofensas que incluso golpeaban a su hermana Marlene porque su tío subía los pies al escritorio de su padre, de ser los sobrinos apestados, a los que nunca quisieron. Culpa de la venta de su casa para salvar una tienda que era un negocio familiar y los señala directamente de obligarlos a vivir en condiciones de pobreza. Tras tener 11 años, culpa de un pleito con su madre embarazada y su hermana Marlene de 9, de golpear y arremeter, defenderse en contra de su tío Pancho Marroquín. Marlene tiene el resentimiento de haber perdido un hijo, es decir, abortó. Después de una de sus tantas discusiones con sus familiares. Y este supuesto hijo perdido, obviamente, de una de sus tantas parejas. Ese aborto lo lleva muy en el fondo a tener tanto resentimiento y odio para con su tío, lo cual pudiera ser el móvil por el cual ella y su hermana fraguaron también este homicidio. Esta situación analizada refiere que su madre, dura y despectiva,
durante su infancia generara esa confrontación y esta situación de desamparo de las dos hermanas las unió más. Y ahora que están en prisión, deben disfrutar mucho de su compañía, la una de la otra. Recordemos que en las redes sociales sus discusiones con sus mismos hermanos, sus padres, siempre han sido el pan de cada día en sus videos y sus transmisiones por Facebook. Recordemos que incluso Diana denunció en plena campaña, cuando su hermana era candidata, una supuesta violación de parte de su padre en contra de ambas. Se vanagloriaron de sus fechorías y la gente comienza a tenerles más miedo. ¿Por qué? Pues porque es a ojos de todos que la señora Diana Bayardo y Marlene Marroquín Bayardo siguen teniendo contacto con las redes sociales, atemorizando a la población desde adentro. Y algo es cierto, son más peligrosas desde adentro que afuera. El deterioro de su relación familiar, del deterioro de sus relaciones de pareja, el hecho de que nadie quiere estar con ellas ni cerca de ellas, genera ese odio que encontraron en quien vertirlo, en su tío, Francisco Marroquín. Ese asesinato premeditado las une aún más. Francisco Marroquín Sosa, cruelmente ejecutado, fue el lienzo de su odio y resentimiento de años y años de discusiones. Esta violencia femenina no fue por locura, ni enfermedad mental o estrés. Diana y Marlene siempre han sido violentas. Presentan un desorden de personalidad antisocial que evidencia la falta de sensibilidad a sentimientos ajenos desde su temprana edad, acentuado por crecer en un hogar física y emocionalmente abusivo y por haber sido violadas aproximadamente a los 12 años. Aprendieron a cambiar sexo por poder y por dinero. Siendo adultas, la condición de ambas se acentuó. En soledad, la conducta perversa, narcisista, crea una conducta volátil. En el año 2013, agrede en cadena nacional a Isabel Granillo en rueda de prensa en la ciudad capital de Pachuca. Y Marlene Marroquín en el año 2015 agrede a un juez de nombre Porfirio Austria Espinosa. Tras otorgarle un amparo, adivinen a quién. Sí, acertaron, a Francisco Marroquín Sosa. Posteriormente, el juez moriría. Sus patrones de violencia no difieren mucho del de los hombres si consideramos que Diana sigue siendo un hombre. Motivadas por venganza, las clasifican en asesinas, manipuladoras e impulsivas. Las mujeres malvadas que estamos revisando hoy día, después de la muerte de su tío, piensan en ellas y solamente en ellas, sin importarles los problemas en que están inmersos sus familiares y conocidos, pues no tienen amigos. Veremos más adelante las inconsistencias de sus actos. Tras enterarse en junio que había una orden de aprehensión, Diana se ampara